Lo que una película nos dice puede ser interesante, pero lo que no nos dice puede en muchos casos superarlo con creces. Hay momentos en la animación en que se nos dejan cosas implícitas, datos que se quedan un poco al aire, pero cuando son asimilados resultan en algo que cuanto menos te deja pensando un rato. Es por eso que quiero cerrar este año contándote 6 datos raros y también unas preguntas que podrías intentar resolver para calmar tu intriga. Por lo que sin más que decirte, ahora comenzamos. La primera en este viaje podría decirse que es una de las viejas conocidas. Sin embargo, no importa desde hace cuánto se haya hecho ni cuántas personas hayan intentado resolverla, sigue sin tener respuesta. Teorías hay muchas e incluso yo podría tratar de encontrar una solución que bien podría o no convencerte. Sin embargo, hay tan poca información que podría quedarse como algo que jamás sabremos o un simple hueco de guión que fue demasiado lejos. Cuando Coraline le pide a su madre biológica que le abra la puerta pequeña, a muchas personas les resultó extraño cómo es que inmediatamente ésta comienza a hacer a un lado todas las llaves del cajón y busca precisamente la correcta. Lo raro está en que era una casa a la que se acababan de mudar y misma que esta señora ni siquiera había explorado completamente, por lo que resulta muy curioso cómo sabía perfectamente cuál era la llave indicada para aquella puerta. Podríamos pensar una solución sencilla, como que la madre de Coraline vio que esa era la única llave que no sabía aún para qué servía, pero sería bastante raro pensarlo, puesto que te repito, es poco creíble que una mujer tan ocupada ya se hubiera puesto a indagar en todas las puertas de la mansión, pero igual es una posibilidad. Asimismo, lo llamativo es que podríamos quedarnos pensando eso únicamente y listo. Pero también podríamos pensar de más y creer que en realidad, en ese momento fue la otra madre quien le abrió la puerta, o quizás Coraline ya estaba en el otro mundo. En fin, 1000 cosas se pueden pensar pero ninguna confirmar, así que mientras tanto, me gustaría leer la solución que a ti se te podría ocurrir. En las películas de los Croods podemos encontrar detalles interesantes y no me sorprende siendo esta una de las últimas películas de DreamWorks que no estaban huecas, pero es irónico que esto que te voy a decir se sienta como un hueco de guión o algo que fue dejado por error. DreamWorks suele mantener los elementos de sus personajes en las secuelas, por ejemplo, Hippo perdió una pierna y en las siguientes películas sigue teniendo una prótesis, razón por la que es un poco raro que la secuela de los Croods haya ignorado la forma en la que acaba la primera. Es decir, para la entrega original, Guy les enseñó a usar zapatos e incluso Ip los conservó, además de que al final cambiaron sus ropas por completo y vestían ahora de gris, siendo la madre quien tenía más cambios notables como incluso el peinado. Aparte de que ya tenían armas como lanzas fabricadas y lo más importante, vivían en un aparente paraíso al punto de que Ip menciona que ya no se consideraban cavernícolas del todo. En la segunda cinta, por otro lado, pierden sus ropas nuevas, Ip ya no usa zapatos, Uga vuelve a tener su pelo desaliñado y lucen salvajes de nuevo. Además, claro de que por alguna razón dicen que su vida se basa en sobrevivir, pese a que en la primera habían terminado en un paraíso. Pero lo más importante es que en esta segunda cinta, Grog actúa como si jamás hubiera conocido a los chimpampuños, cuando en realidad ya los había visto en algún momento. Y también pudimos ver que recibe un plátano de una forma muy normal, pese a que en la segunda afirma que hace muchísimos años que no probaba uno. Dejándolo así nada más, lo más lógico es creer que se trata de un guión forzado que no encontró cómo continuar con la historia que terminó en la primera, pero son cambios tan extraños que o son errores enormes o fueron a propósito. Por un momento pensé en la idea de que ambas películas ocurren en tiempos distintos. En otras palabras, como que unas partes de la segunda podrían ocurrir en medio de la primera y viceversa, pues solo de esa forma podríamos mantener el final de la primera donde todo está bien y explicar cómo sin razón aparente todo vuelve a estar mal para el inicio de la segunda. En fin, es algo que nunca sabremos a ciencia cierta, y es por eso que el tiempo y los acontecimientos en los Croods son bastante confusos. Pero me gustaría saber si quisieras que hiciera un video abordando más estas extrañas inconsistencias.
Como ya te he mostrado en algunos videos, el trasfondo de la trama de Los Increíbles es muy vasto para tener apenas 2 películas en su haber. No obstante, algo raro que pasa en esta saga lo tenemos en la primera entrega. A simple vista, parece una pregunta sin respuesta y es muy probable que así sea, puesto que el hecho de que Mr. Increíble trate de buscar a Elastigirl en la base de datos de Síndrome y que ésta no aparezca, resulta interesante. En primera, ¿por qué no sabrían dónde está ni habría datos de ella? Es decir, Mirage conocía toda la vida de Bob y hasta sus supuestas salidas al boliche para ir a hacer actos heroicos, por lo que es bastante obvio que ubicaba a Helen, así que no hay forma concisa de explicar por qué no aparece. Esto es algo que dudo bastante tenga alguna respuesta oficial, pero aquí te dejo 2 ideas que tuve. La primera se basa en que Síndrome realmente trabaja en conjunto con el gobierno, como te conté en el último video sobre Los Increíbles que hice, ya que si esto es cierto, debemos recordar que el avión que le prestaron a Elastigirl es, como dijo Síndrome, un avión del gobierno, dato que significa una cosa: el amigo que se lo prestó tiene un puesto gubernamental y habría sido él quien la borró de los datos para que nunca pudieran encontrarla, como un favor para ella y una forma de velar por su seguridad. Ahora bien, otra posible solución es que Mirage, siendo la única persona con acceso a esta base de datos y que sabía dónde estaba la esposa de Mr. Increíble, haya sido ella quien decidió borrarla, esto para proteger a la familia de Mr. Increíble, pues en el fondo, ella lo estimaba bastante, por lo que borrar a su esposa y no decir nada sobre ella sería lo más parecido a hacerle un favor, cosa que explicaría también por qué Síndrome resultó sorprendido al enterarse de que Elastigirl se había casado con Mr. Increíble y también desconocía de sus hijos. Todo esto posiblemente gracias a que Mirage nunca entregó información acerca de su familia. Como ya te dije, todas estas posibles respuestas están ahí solo a modo de teoría y como siempre he dicho, ninguna teoría es una verdad absoluta, por lo que te invito a que escribas la tuya en un comentario. A estas alturas del partido, el dato del libro de recetas en el castillo de la dragona de Shrek ya no será una sorpresa para nadie. Sin embargo, me di cuenta de algo que no había pensado y que estaba ahí a simple vista, pero me pareció muy extraño. Como bien sabemos, el castillo se divide en 2 partes: la zona principal, que es precisamente lo que conocemos como castillo, mismo lugar donde se encuentra la dragona, y luego tenemos la torre, donde en una habitación en la punta estaba Fiona. No obstante, hay otra zona. Recordemos que Shrek entró por la ventana y al salir vimos que la puerta de Fiona estaba atorada con una viga, cosa que nos dice que ella nunca pudo salir de ese cuarto, por lo que entonces queda la pregunta: ¿quién estaba cocinando? Lo lógico al ver ese libro de recetas y notar que la dragona no podría cocinar ahí por su enorme tamaño era pensar que Fiona era caníbal. El problema es que, te repito, ella no podía salir. Con base en esto y agregando el dato de que el caldero tenía en ese justo momento algo cocinándose, es muy válido pensar que no, Fiona y la dragona no eran las únicas viviendo ahí. Es decir, había algo más. Otra criatura que cocinaba los cadáveres de los caballeros asesinados que intentaban llegar a Fiona, mismo que muy probablemente, al decir por el caldero que en ese momento estaba lleno, quizás siempre estuvo por ahí, solo que por las prisas de Shrek y sus amigos, nunca pudieron ver a la otra criatura del castillo. Podría considerarse inútil querer encontrar una lógica a una saga tan descuidada como lo es la Era de Hielo, pero quizás estemos ante un momento en el que un descuido nos traiga algo que hace mucho más interesante y cruda la trama. Lo que pasa es que Diego es el único carnívoro de la manada, tanto de la principal como del grupo de animales con el que llegan a viajar en cada película. Pero eso nos trae un problema. Lo que pasa es que de una película a otra suelen aparecer y desaparecer animales nuevos, siendo de los más destacables Luis, el mejor amigo de Morita, quien solo aparece en una película, o el mamut que le gustaba a ella y las demás hembras, siendo todos estos personajes que aparecen en la cuarta y desaparecen en la quinta. Diego es un dientes de sable y en algún momento vimos cómo solía cazar antílopes, así que si jamás se llegó a decir que este fuera vegetariano desde que se unió a la manada, creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Quizás no él solo, pero a partir de la cuarta ya no era el único dientes de sable, sino también She-Ra. Así que mientras no se nos diga a dónde fueron todos los animales que desaparecieron, lo más lógico es que los carnívoros se hayan tenido que alimentar con ellos por pura lógica.
Me gusta bastante la triste idea de que al final del día, Morita se olvidó completamente de Luis cuando conoció a Julián, y solo entonces Shira o Diego deciden comérselo, así como con los demás mamuts que estaban ahí. Pero es solo una idea para tratar de explicar cómo desaparecen animales de ese grupo sin razón aparente. Llegando al final de este top, me gustaría mostrarte un dato que siempre estuvo ante nuestros ojos, pero pocos se pusieron a pensar en ello. El usuario Yoshubu en un foro de teoría sobre Disney fue el primero en publicarlo, y él nos narra que si nos damos cuenta, Elsa no se liberó sola de la prisión y no podría haberlo hecho. Es decir, pese a que vimos que en su calabozo las cadenas comenzaron a congelarse, hay un sonido de dolor por parte de Elsa cuando éstas lo hacen. Así que ese congelamiento no fue por voluntad propia, además de que ésta le pide a Hans que la liberen. Asimismo, lo más importante es que ese congelamiento era resultado del invierno eterno que Elsa había desatado sobre Arendelle, razón por la que cuando Anna intenta escapar, el castillo comienza a congelarse. Así que eso fue lo que pasó para que pudiera liberarse. Fue el hechizo previo lo que congeló el castillo, no Elsa. Ahora bien, ¿qué quiere decirnos esto? Basándose en que Elsa no pudo liberarse por sí misma y fue el hechizo que ya había hecho antes lo que lo hizo, este usuario nos indica que esas cadenas, que ya de por sí eran raras por cubrir sus manos por completo y no solo las muñecas como las convencionales, estas eran en realidad especiales para que no pudiera utilizar sus poderes, cosa que significa que sí, ese calabozo había sido construido para ella especialmente. Recordemos que para sus padres, ella era un peligro potencial, razón por la que la dejan encerrada en su habitación. Así que si de por sí la habían dejado ahí, no suena descabellado que tuvieran un plan de contingencia en caso de que sus poderes se salieran de control, cosa que explicaría por qué esas cadenas cubrían toda la mano, además de dar razón a por qué no pudo liberarse por sí misma, dejándonos el dato de que sí, muy probablemente, los padres de Elsa hicieron una prisión especialmente para ella, en su propio castillo. Hemos llegado al final de este video, así que ahora te invito a revisar la lista de reproducción de datos extraños y que me digas qué te pareció en la caja de comentarios. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King. No dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.